Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Encantado de escucharlos. Bueno, aquí todos pendientes, doctor, de proveer información a las personas calificadas. Eh, Hoy vemos en los Estados Unidos, que es la plataforma que tenemos acá abierta, cómo se han expandido muchísimo el número de casos a medida que se hacen las pruebas. Y las personas, en mi caso, en el caso de muchísimas personas, varía la reacción de acuerdo al día, de acuerdo a la cantidad de información. Y queremos saber primordialmente, ante el temor de contraer el virus, cómo reaccionar si uno siente algún síntoma, doctor. Bueno, es muy importante entender que esta enfermedad es altamente contagiosa. Si usted se encuentra muy cercano, y muy cercano es 2 o 3 metros de una persona infectada, esa persona puede fácilmente contagiarlo por la vía respiratoria. Es decir, la persona va a estornudar o a toser y de esa interacción, bien sea directa con la persona o con alguna superficie donde hayan caído esas goticas de moco o de saliva cargadas de virus, bueno, entonces esa persona va a, si toca esa superficie y adquiere las partículas virales en la mano, se las mete en el área de la nariz, de la boca o de los ojos y se contagia. Inmediatamente que se contagia, empieza un proceso mediante el cual el virus invade las células de la mucosa nasal o oral y empieza a penetrar en las células y a replicarse, a sacar copias de él mismo. Lo primero que se produce en esos momentos en las células y en esa mucosa que ya ha sido infectada es un proceso inflamatorio que produce, como todos los procesos inflamatorios, aumento de la cantidad de líquido. La gente empieza a sentir la respuesta a la congestión nasal, se hace difícil pues la molestia en la nariz y en la garganta, puede haber tos, puede haber dificultad y más recientemente se han reportado, sobre todo mucha gente joven que ha pasado la infección sin mayores consecuencias, han reportado ausencia del sentido del olfato y del gusto, lo cual es perfectamente razonable porque si se produce un proceso inflamatorio de la orofaringe, lo más probable es que ese tejido inflamado no conduzca bien las señales de olor y de gusto. Entonces la persona pues probablemente no pase, muchas personas han experimentado esta infección de una manera leve, bien sea porque tienen muy buenas defensas o bien sea porque tienen una natural resistencia genética a ese virus en particular y la cosa no pasa de ahí. Si la replicación viral asienta, es decir, si las defensas no contienen este proceso infeccioso rápidamente, lo que termina pasando es que la infección migra hacia la garganta y luego hacia los pulmones. Para ese momento ya la respuesta del paciente involucra fiebre, malestar general, un decaimiento brusco que lo obliga a las personas a guardar algo de reposo y eventualmente cuando la inflamación y la infección viral se sienta sobre los pulmones, se produce una neumonía donde ya comienza a haber dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria en estos casos no es la típica dificultad respiratoria de la gripe, que es una dificultad alta donde uno no puede respirar bien es porque tiene la nariz tapada. En este caso, la vía aérea deja pasar el aire, la dificultad respiratoria es a nivel pulmonar. De alguna manera, a pesar de que se mete aire en los pulmones, ese aire, ese oxígeno no migra hacia la sangre y la sangre no se oxigena, entonces empieza una disnea. El paciente empieza a sentir que por más que respira, no satisface las necesidades de oxígeno. Entonces, la combinación de un severo proceso de congestión nasal o tos, aunado a fiebre y aunado a dificultad respiratoria, configura la tríada de síntomas que obliga a las personas a acudir a las instalaciones médicas. Y ¿Cuáles por serían, supuesto el antecedente del contacto. claro, cuáles serían, por ejemplo, yo he conocido personas que han tenido algún tipo de quebranto, han tenido ya tos seca y piensan en cuáles serían las acciones que deben tomar si empiezan a creer que pueden ser síntomas relacionados con el virus, doctor. ¿Cuál sería la recomendación para esas personas ante cualquier síntoma que se parezca a los síntomas del coronavirus?
Fíjate que es interesante porque esos síntomas también se parecen a muchos problemas que con frecuencia tenemos, típicamente el resfriado común y la gripe. Yo, le, yo diría que en esta etapa donde ya muchas personas están en cuarentena, les preguntaría a esa persona, ¿usted sabe si alguna persona con la cual usted ha estado en contacto en las últimas 3 semanas ha venido del exterior, ha venido de Italia, de España, de China, de Asia o ahora ha venido de Nueva York? Y que tenga síntomas parecidos a usted? Yo creo que si hay ese antecedente de contacto, es importante que las personas acudan cuanto antes a hacerse el test, que ya hay varios sitios aquí en Miami-Dade donde están haciendo el test. Y si ya tienen dificultad respiratoria, deben llamar a su médico, si tienen médico, o llamar al hospital para que les den instrucciones de a dónde ir y en qué condiciones van a ir. Porque ya para este momento, si usted empieza a tener tos, fiebre y dificultad respiratoria, usted tiene que ponerse un tapaboca en su propia casa para evitar contagiar al resto de sus familiares y amistades con los que esté viviendo. Ya usted tiene que considerarse un agente infectante de otras personas y por lo tanto las precauciones en este caso son para no infectar a los demás. Entonces, si por casualidad usted tiene instrucciones de quedarse en su casa y guardar cuarentena, pero ya se siente mal y está sintomático, usted tiene que empezar a quedarse en su habitación y no compartir absolutamente nada con ningún otro miembro de la familia o con quien usted esté viviendo. Si va a usar el baño, tiene que tener precauciones de usar sus propias toallas, sus propios enseres, confinarse a su cuarto y evitar cualquier contacto cercano con otra persona que vive en la casa. Y si ya la situación se ha vuelto difícil, eso usualmente se está pasando en las personas mayores de 50 años, aunque ha habido muchos casos de menores de 40 años que han tenido cuadros de neumonía severa y han perdido la vida. Pero se presume que estos son muchachos que han tenido condiciones previas por alguna otra causa, pero las personas bastante saludables es poco frecuente que se compliquen. Las que se complican son usualmente mayores de 50 años. Sí. Estamos aquí para los que se han conectado en este momento con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico con doctorado en ingeniería biomédica y está haciendo un seguimiento muy cercano a los patrones de cómo se está regando este virus, sobre todo en la ciudad de acá. Usted me hacía mucho énfasis de cuidado que es aislar a una persona con síntomas en su propia casa. De la misma forma, ¿por qué se le está recomendando a las personas contactar a los médicos por vía telefónica o por algún tipo de vía de video? No va a ser... Bueno, literalmente es porque sí, en el momento en que usted está sintomático, las autoridades de salud presumen que usted puede infectar a otro. Si esto es verdad, usted tiene que ser canalizado a través de un personal médico que esté protegido. Usted no se puede ir al consultorio de su médico, aparecerse allí y decirle, aquí estoy yo creo que tengo el coronavirus. Eso sería imprudente para con el médico, para con los otros pacientes que estén allí, de tal manera de que cada vez que he oído que los médicos le dicen a los pacientes, si usted le explica a la secretaria o a la enfermera lo que tiene, ella probablemente le va a decir que se vaya directamente a las emergencias de los hospitales y no vaya al médico, porque el médico en realidad en ese momento desprotegido de toda la parte de trajes de protección, máscara, etcétera, es muy poco lo que el médico le va a poder hacer. Entonces, en esos casos se sugiere que las personas acudan de inmediato a un centro asistencial, que ya entiendo que muchos centros asistenciales han creado entradas especiales para la gente con sospecha de COVID-19, que es el término que deberíamos usar, COVID-19, porque coronavirus pues hay mucho. Entonces estamos hablando de una enfermedad específica que es la COVID-19 y se les está pidiendo entonces a los pacientes que vayan al hospital de esa manera, ¿verdad? Ya con una instrucción previa que les diga por dónde van a entrar y en qué condiciones deben ir.
Eso es lo que he estado observando, que se ha comentado en todos los pacientes que me han referido sus experiencias al respecto. Hemos visto muchísimo en las noticias, doctor, el problema sanitario que esto pudiera ocasionar es más un tema de capacidad de los hospitales, de las urgencias médicas, que pudieran eventualmente, ante números exacerbados, colapsar. ¿Usted tiene al menos una visión de cómo está la capacidad hospitalaria en el sur de la Florida y en comparación a otras áreas donde ya hemos visto un número exacerbado de casos, como en la ciudad de Nueva York? Bueno, ninguna ciudad del mundo tiene suficientes casos como para presentar o resolver el problema de esta magnitud. Esto es realmente inusitado, lo que ha pasado a nivel mundial. El brote, el brote epidémico es tan acelerado que el número de pacientes por unidad de tiempo, por día, excede la capacidad de los hospitales de manejar la carga natural de los hospitales más la carga derivada del COVID-19. Entonces, eso ha hecho que en casi todos los demás países, China, por ejemplo, construyó hospitales completos nada más que para esto. Europa está saturada de hospitales donde los pacientes están en los pasillos, en donde hay un sitio donde acomodarlos, se ha habilitado eso. Entiendo que en Estados Unidos se pasó una ley que le permite al presidente de una u otra manera ordenar a cualquier entidad privada que tenga un espacio disponible, sea un hotel, sea un barco de crucero, sea un galpón, un almacén, lo que sea. Legalmente las autoridades tienen la capacidad de ordenar a estos sitios de inmediato la habilitación para hospitalizar pacientes de este tipo, porque ustedes podrán entender que estos pacientes no se deberían colocar en zonas del hospital donde estén otros pacientes por otras razones, porque imagínense entonces ustedes el riesgo para todo, ¿no? Por otra parte, el personal que atiende estos pacientes con estas enfermedades infecciosas tiene que ser un personal debidamente entrenado. Esto no es así que cualquiera, porque hasta para vestirse, hasta para dotarse del equipo de protección que se necesita para esto, hay que tener un entrenamiento previo. No todos los médicos de cualquier especialidad tienen los conocimientos de cómo prepararse para atender al paciente y de cómo manejar el complejo proceso de la asistencia con ventiladores electrónicos, con ventiladores y respiradores de este tipo computarizados, ¿no? Eso es un personal bastante sofisticado. Claro. El problema de la capacidad hospitalaria, he visto que, bueno, hay personas que utilizan todos estos centros de salud para otro tipo de enfermedades y habilitar espacios ya sería una decisión del Estado en cuanto a habilitarlos para otro tipo de casos que no sean del tipo de coronavirus, habilitarlos específicamente para personas con síntomas positivas en cuanto al coronavirus. Así es. Las implicaciones de esto son muchísimas, doctor, y nosotros queríamos entender cuál es el riesgo dependiendo de edades, por ejemplo. Se ha hablado muchísimo de cómo afecta esto a las personas mayores. Ha habido muchísimas publicaciones en donde hay información contradictoria si afecta o no a personas menores de 50 años de una forma grave que la podría conllevar a la muerte. Es temprano para saber si una persona joven pudiera ser afectada mortalmente por este virus. ¿Qué piensa al respecto? Mira, la edad es el factor definitivo de riesgo. Mientras más edad, mayor riesgo. Pero el segundo factor para una misma edad es la condición de salud. Tú puedes ser muy joven, pero si tú eres una persona con alguna enfermedad o que tienes una persona o vienes saliendo de un cuadro que ha mermado tus capacidades de defensa, has recibido tratamiento antiviral por cuestiones de VIH, por cualquier otra patología que no tiene nada que ver con esto, o eres una persona de mal estado de salud, una persona que no se cuida, que tiene una alimentación muy pobre, que está muy mal nutrido, obviamente, independientemente que tú seas joven, una persona que use drogas, por ejemplo, una persona que sea alcohólica, son personas que de base tienen una pobre inmunodefensa. Entonces, en esos casos, la factibilidad de que el paciente se complique aún siendo joven existe, pues.
Bueno, vamos por la primera. Esta es una ola que se ha ido extendiendo desde su origen en China, pasando por todo el sur del Pacífico, Indonesia, Surcorea, Filipinas, todo eso, y luego llegó a Europa por la abundancia de turistas asiáticos en Italia. Prendió en Italia y ya se extendió a España, Alemania y otros países de Europa. Y inevitablemente Estados Unidos tenía que terminar también recibiendo la ola. La ola llegó por el tráfico de personas, es decir, personas infectadas que viajaron a esos países y contaminaron o infectaron a otras personas. Y el resultado ha sido en todos los países el mismo. Hay una curva rápida de ascenso con el número de infectados que genera una alta mortalidad y luego pues se pasa a una etapa donde ya el virus, digamos que infectó a todos los que podía infectar dadas las medidas y las personas que sobrevivieron por su inmunología propia están ya inmunizadas y las personas que se complicaron pues inevitablemente murieron o quedaron con daños residuales en los pulmones. Entonces, vamos ahora a la mortalidad. La mortalidad depende de tres factores. La virulencia de la gente, en este caso, cuán agresivo es el virus, pero no solamente en relación con eso. El segundo elemento es la inmunología y el grado de calidad de vida de la población afectada. No es lo mismo este virus en un país pobre con malas condiciones de higiene y precaria instalación de salud como está ahora Venezuela que un país como Alemania o como Italia o como Francia. O sea, entonces la mortalidad en esos países se espera que sea mucho más alta. Y el tercer elemento es la parte de la eficacia médica. En un país que esté bien dotado, con suficientes ventiladores, equipos de protección y médicos muy calificados, la mortalidad baja. En un país que no tenga los equipos médicos para atender a la gente, la mortalidad es alta porque los pacientes simplemente no los está atendiendo nadie. Entonces, si tú llegas a un hospital con una neumonía y está tan atiborrado el hospital de gente que no te pueden atender, te vas a morir, pero es por falta de atención. Ese es el punto. Y por eso se está pidiendo a la gente que se quede en su casa. La evidencia epidemiológica permite sugerir, permite pensar que aquí todo el mundo dentro de un año y medio va a pasar por esta infección. Lo que se trata es que las personas cuando se infecten, no se infecten todas al mismo tiempo y saturen y entonces muchas personas mueran innecesariamente más por falta de atención que por haber adquirido la enfermedad. En cuanto a la parte económica que me has referido, bueno, imagínate tú, encima de esto ha sido tan masivo, ha afectado tantos aspectos de la sociedad, no solamente la parte de la enfermedad, sino que la forma de resolver esto es hacer que la gente guarde una cuarentena, es decir, que la gente pase por lo menos 20 o 30 días aislado en su casa sin ir a trabajar. No hay país, no hay sociedad en el mundo que aguante que la mayoría de la población esté literalmente sin hacer nada metido en su casa. Afortunadamente, pues, de una u otra manera, a través de equipos de protección personal, máscaras, etcétera, es posible, por ejemplo, para los first responders, las personas, policía, bombero, el personal médico, es posible que ellos cumplan con su trabajo. Y gracias a eso, pues bueno, se mantiene la viabilidad de eso. Pero no obstante, las consecuencias económicas se están viendo ya, pero escuchar sus preguntas y estaba hablando sobre en el manejo de esta crisis a nivel mundial ha habido dos tendencias. Una ha sido la escogida por la gran mayoría de los países del mundo y probablemente las que han tenido mejor éxito en el manejo de esta pandemia, como es en el caso de China, Surcorea, Italia y ahora España, que es la de la cuarentena severa, es decir, lo que llaman el lockdown en los Estados Unidos, que consiste esencialmente en que todo el mundo se quede en su casa y nadie se mueva para reducir en forma significativa la probabilidad de que la gente se contagie. Eso es esencialmente el objetivo para que todo el mundo no se enferme al mismo tiempo y aquellos que se compliquen, y les recuerdo que solamente el 5% de la población se complica,
pero es que aún así el 5% de millones de personas es muchísima gente. Es mucho más gente que la capacidad que tienen los hospitales de poder atender a estos pacientes. Por lo cual se hace imperativo que las personas no acudan y no se enfermen tan rápidamente. Y eso se está tratando de hacer por la vía de la cuarentena. Por supuesto, la cuarentena tiene un impacto económico enorme, determinando pues una caída inédita del Producto Interno Bruto de cualquier país y por lo tanto de la economía en general. En Estados Unidos este paro ya ha provocado un aumento enorme en la solicitud de compensaciones por desempleo, es decir, gente que se ha quedado sin sueldo, sin trabajo, han sido temporalmente despedidos porque las empresas no están produciendo bienes y servicios y entonces estas personas se han quedado sin dinero para pagar sus cuentas y el Estado pues, como aquí hay un seguro de desempleo, en estos casos están haciendo solicitudes al gobierno. Se ha aprobado un paquete de medidas económicas para mantener la viabilidad económica de la fuerza laboral. Ningún país se puede dar lujo no solamente de que la gente no trabaje, sino que la gente no consuma, porque si la gente no consuma, por cada persona que no consume porque no tiene poder adquisitivo, evidentemente eso le cuesta el trabajo a una persona más que sí está trabajando, porque bueno, la peluquera corta el pelo si tiene alguien que viene y paga porque le corten el pelo. Si la persona que se va a cortar el pelo ya no tiene trabajo, pues no solamente está mal la persona que se cortaba el pelo, sino también la persona, la peluquera que le ofrecía ese servicio. Y entonces se produce una cadena que produce lo que se llama las grandes recesiones, la recesión económica. Tomando en consideración eso, Gran Bretaña, el Reino Unido, fue el primer país que resolvió ver la posibilidad de no hacer una cuarentena, dejar que la gente que no estuviera enferma fuera a trabajar, se infectaran, desarrollaran inmunidad propia y obviamente mantuvieran la fuerza laboral. La premisa era la gente joven, pues no tiene nada que temer, la gente joven puede ir, exponerse al virus, pasar una gripecita, una molestia, vamos a poner que hayan tenido fiebre alta, pero no terminan desarrollando esta neumonía potencialmente mortal y esa fuerza laboral mantiene viva la actividad económica hasta que todo el mundo pues adquiera inmunidad y entonces esencialmente a la larga la epidemia pasa como han pasado todas las epidemias en la historia, pues de que una vez que el virus no encuentra un huésped susceptible para infectarlo, porque ya la mayoría de la gente está inmunizada y los que se iban a morir se murieron ya, pues entonces el número de infectados baja porque simplemente el virus no encuentra otro huésped donde meterse. El problema con esto, en una pandemia como esta, es que no se sabe cuántas personas van a verse afectadas. Entonces, la premisa inicial del primer ministro inglés de no hacer una cuarentena severa y tolerar cierto tipo de actividad económica se vio afectada porque indudablemente de inmediato agarraron y dijeron, no, usted está loco. Aquí se va a morir la mitad del Reino Unido y no vamos a poder tampoco mantener una actividad económica viable mientras hay montañas de cadáveres por todo el Reino Unido. Entonces hubo un cambio de estrategia y entonces ahora también están proponiendo el lockdown, es decir, el cierre completo de las comunicaciones entre humanos en el Reino Unido, de manera que todo el mundo se quede en su casa y nadie contagie a los demás hasta que se aclare o hasta que se busque la resolución de esto, porque ya los mismos ingleses que tienen un excelente sistema de salud, el National Health Service, el NHS de la Gran Bretaña, ya la gente que controla y maneja la parte de asistencia sanitaria dijeron, señores, si se deja la libre actividad económica y la libre movilidad de los ciudadanos, aquí no va a haber hospitales suficientes en la Gran Bretaña para atender a todos los pacientes que se van a ver afectados. Y eso hizo un cambio de estrategia. El presidente Trump también ha intentado o ha coqueteado con la idea de no hacer el cierre completo, de no parar la economía completa, sino de ver la posibilidad, como él dice, de ver si para Semana Santa estamos en capacidad de hacer que la gente vuelva a sus trabajos. Pero acuérdense que este es otro país, este es un país con
una unión de estados federales donde cada gobernador tiene la potestad de decidir eso por su cuenta con y sin permiso de Washington. De tal manera de que el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, el estado de California ya han impuesto severas medidas a la actividad humana en las calles y en los trabajos, precisamente para evitar que la gente se contagie y que no se sature el sistema. Aquí tengo a una gran amiga, Imagremi Salazar, que se hace hecho presente, y le pido a las demás personas que hagan sus preguntas. La idea aquí no es que yo haga un monólogo de lo que se me ocurra decirle, sino que ustedes tengan la posibilidad de hacerme preguntas concretas que yo pueda responderle. Como les dije, la situación en las próximas 4 semanas aquí en los Estados Unidos va a ser cada vez más dramática. La ola está finalmente llegando aquí y era inevitable que pasáramos a ser el primer país del mundo con casos de esto, porque es que este es un país muy grande. Así es que inevitablemente la estadística se impone sobre eso. Así que a nadie está sorprendiendo que ya seamos el país con mayor número de casos en el mundo en este momento. Aquí les pongo, por ejemplo, en el caso de la Florida ya tenemos 2.900 casos con 34 muertes y 456 hospitalizados. Bueno, esto no parece mucho para todo un estado del tamaño de la Florida, que tiene creo que 20 millones de habitantes. Sin embargo, les repito, los hospitales no tienen capacidad para manejar esto. Y la Florida es un estado cargado de gente mayor de 50 años. O sea que si aquí no se mueve rápido para controlar la rapidez con la cual progresa esto, nosotros podemos ser uno de los estados más afectados de todos los Estados Unidos por eso. Aquí veo un comentario de Jenny Villasana que me dice que el gobernador de la Florida se ha comprometido mucho con intereses de terceros. Bueno, eso ya es política, pero sí hay un problema porque tú sabes que hoy yo estaba pensando que esto es un poquito lo que, como la parte esa de... Ustedes recuerdan la película Tiburón. La película Tiburón es interesante porque en la primera parte, cuando el sheriff se da cuenta de que hay un tiburón merodeando por Martha's Vineyard, allá en la isla, él va y notifica a la Cámara de Comercio y le dice hay que cerrar las playas porque tenemos un tiburón, ya tenemos una muchacha que se la comió un tiburón. Y ustedes ven al mayor de la ciudad insistiendo que no, ¿cómo va a salir él a poner unos cartelones en las playas diciendo que hay tiburones, que eso va a arruinar la temporada turística, que todas las playas están atiborradas de gente? Y hay una guerra ahí entre el sheriff de la ciudad y el jefe de la Cámara de Comercio y los comerciantes diciendo no, pero eso no puede ser que nosotros vayamos a cerrar las playas porque si cerramos las playas las pérdidas económicas son enormes. Aquí la gente vino a Amity Island precisamente a pasar su verano aquí. Si nosotros decimos que hay un tiburón, pues imagínense ustedes, pues se acaba la temporada. Bueno, y hubo que haber más muertes hasta que no mataron al hijo aquel de la señora donde apareció el tiburón en plena playa delante de todo el mundo. Ya no pudieron tapar eso y hay una famosa escena que nunca podré olvidar cuando la madre del niño que se lo comió el tiburón se presenta delante del sheriff y le da una cachetada al sheriff y le dijo, usted sabía que había un tiburón en esa playa y no cerró las playas. Bueno, estamos ahorita en el 2020 y estamos exponiéndonos al mismo cuento, ¿verdad? El sector empresarial negado a aceptar que el mundo cambió con esta pandemia, que ya esto no puede ser igual y que definitivamente pues esto hay que abordarlo de otra manera porque si no aquí la mortandad va a ser enorme. Y hoy vi las declaraciones de Bill Gates que dice que eso es ridículo pensar que se puede mantener una actividad económica en un país donde la mitad del país se está muriendo por falta de atención médica, que eso es ilusorio, que esa gente que está diciendo, bueno, no podemos pasar esta pandemia así, tú sabes, que se mueran unos cuantos viejitos y que no le pase nada al sector productivo y nosotros con la gente joven rehacemos nuestras empresas y seguimos haciendo business as usual. Bueno, esto cambió todo, esto no es business as usual, esto es una enfermedad grave, esto es una patología grave que no sabemos tampoco si esto va a mutar. Recuerden que estos son virus que entre
paciente y paciente pueden sufrir un cambio genético que los transforme en algo diferente. De tal manera de que, déjame ponerme los lentes porque si no, no voy a ver qué es lo que estoy poniendo. Entonces, aquí me pregunta Pedro Miguel Panza, que cuál es la solución más expedita. Bueno, la solución más expedita la está abordando todo el planeta. La gran mayoría de los científicos en este momento están abocados al desarrollo de vacunas, al desarrollo de antivirales o a la exploración de esquemas terapéuticos con cualquier tipo de medicamento que se hayan usado en el pasado, a ver si algo funciona. Hasta la gente que está con dietas y con nutriciones, aquí se está tratando de evaluar todo lo que humanamente sea posible que pueda o afectar al virus o mejorar el sistema inmunológico. Se está tratando de explorar ambas vías. La solución, sabemos todos cuál es eventualmente, que es la vacuna, pero la vacuna está a no menos de un año de estar en capacidad de vacunarse a mucha gente. Ya se están haciendo pruebas piloto, ya se está en fase 1, que la fase 1 de pruebas de este tipo se hace en los laboratorios, en grupos pequeños de población. Una vez que esa fase 1 no muestra mayores daños colaterales o efectos negativos, se pasa a la fase 2, donde se puede hacer en mayor cantidad de población para medir entonces la eficacia de la vacuna. Aquí la doctora Elizabeth Ballarino me pregunta, ya va Elizabeth, te voy a decir, que si puedo comentar sobre la duración del virus en el aire y el efecto de la aerolización con los aires acondicionados. Hasta donde yo sé, el virus todavía no se considera airborne, que es el término americano de estar en suspensión en el aire. Cuando uno tose o estornuda, las gotas se proyectan, las gotas se proyectan en la dirección en que la persona ha estornudado, y estas gotas pueden eventualmente afectar a alguien que esté en el perímetro de esto. Mucha gente ha dicho, bueno, pero que este es un virus muy pesado. Miren, esto es un virus tan infinitamente pequeño que en realidad el peso del virus es el de menos. Lo que hace que el virus caiga a tierra o caiga sobre una superficie es el peso de la gota de moco o de saliva donde el virus está nadando. Y que conste que esto no es un virus, estos son cientos de miles de virus que van en cada tosida de una persona o en cada estornudada. Entonces, ella me pregunta que de cuánto tiempo dura. Bueno, ahí entra toda la parte de la física y de la biología. Depende del aire, de la humedad del aire, depende de los contaminantes que haya en el ambiente, depende de si este espacio es abierto y está recibiendo radiación solar, depende de si hay un aparato de ultravioleta o un ozonificador que esté allí. O sea, todos estos elementos ambientales van a determinar la longevidad del virus en cualquier superficie o en el aire. Hasta ahora no se ha documentado que una persona, o sea, que el virus esté en un ducto de aire acondicionado e infecte a 10.000 personas que estaban metidas en un local con esto. Eso es afortunado, porque si fuera así, ya el virus hubiera infectado a todo el mundo. Cuando los virus se tornan capaces de ser aerolizados, es decir, de estar en suspensión como el polvo en el aire, pues imagínense, ya no es cuestión de tocar nada ni nada, ya es cuestión de ponerse una máscara y unos anteojos y bloquear cualquier entrada del aire a cualquier mucosa. O sea que eso ya es una situación mucho más extrema. La misma doctora Ballarino me habla de la hidrocloroquina y de la citromicina. Efectivamente, la experiencia en Corea del Sur, cuando esta gente estaba desesperada y no hallaba qué hacer, porque déjenme explicarles otra cosa. A pesar de que esto es un virus, la neumonía que produce este virus, la inflamación pulmonar, no es viral nada más. Este virus, por unos fenómenos que no se conocen en realidad, produce lo que se llama una tormenta de citocinas. Las citocinas son una serie de mensajeros que el cuerpo utiliza cuando hay un proceso inflamatorio para conducir los anticuerpos hacia el sitio donde estos son más efectivos. En otras palabras, ellos van como unos misiles al sitio inflamatorio y lo atacan. Ok, en este caso, lo que está pasando con las neumonías que se producen y por qué son tan mortales, porque ustedes dirán, bueno, pero yo he tenido pacientes que han tenido con neumonía, se les pone un antibiótico y se salvan. No todo el mundo que tiene una neumonía se muere por una neumonía.
Bueno, la razón es que estas son neumonías complejas donde no solamente el virus actúa como un proceso inflamatorio, sino que el virus trae a todo el sistema inmunológico, crea una reacción autoinmune en el pulmón, en el alveolo del pulmón. Y eso hace que toda la flora bacteriana, incluso hongos que hay en la vía respiratoria alta, y ustedes saben que toda la parte de nasofaringe, eso está lleno de bacterias por la boca y todo, eso está lleno de bacterias que están ahí todo el tiempo, las bacterias que están en la boca, y todo eso está bajo control en condiciones normales y nunca produce neumonía porque el sistema inmunológico y el sistema ciliar va barriendo todas esas bacterias y no deja que lleguen al tejido pulmonar mismo, al alveolo. Pero en este caso de esta neumonía por COVID-19, se produce lo que se llama eso, una tormenta autoinmune, donde el sistema inmunológico ahora agrede al pulmón. O sea, el pulmón lo agrede el virus genera el proceso inflamatorio, pero después la respuesta inmunológica que debería matar el virus y aliviar el pulmón, lo termina agrediendo y produciendo lo que se llama una falla respiratoria severa, con una neumonía viral y bacteriana, y encima de eso eventualmente crea falla de múltiples órganos. O sea, esto es una enfermedad bien fea. Tengo relatos de médicos europeos que han hablado sobre estos temas y dicen que ellos nunca habían visto una neumonía tan agresiva y donde ellos están impotentes, ponen antibióticos, ponen todo el arsenal que se puede utilizar y al final terminan simplemente intubando al paciente, colocando en una máquina ventiladora y rezando porque no hay otra cosa que hacer sino esperar a ver si el paciente puede salir de esto sin mayor ayuda. La mayoría, cuando llegan a estos estados, no salen porque para colmo son personas mayores de 50, 60 años, hipertensos, diabéticos, descompensados, personas con algún otro problema de salud. Déjame ver qué otra pregunta hay por aquí. En Miami hay 2.200 respiradores. Eso es nada. Eso es nada. Hoy estaba hablando con unos muchachos aquí. Fíjense, les voy a decir algunas cifras. El condado de Miami-Dade tiene una población de 2.7 millones de personas. ¿Ok? 2.7 millones de personas. Vamos a suponer que nosotros tengamos mucha suerte y en vez de enfermarse el 40% de la población como en otros países, se enferme solamente el 10%. Esos son 270,000 personas que van a caer enfermas aquí. Ok, 270,000, pero bueno, no todas esas van a necesitar respiradores. Vamos a poner que de esas 270,000 solamente el 10% lleguen a los hospitales. Estamos hablando de 27,000 personas, amigos. Bueno, vamos a poner entonces que solamente el 10%. Estamos hablando entonces de que necesitamos en el orden de los 10 a 15,000 respiradores si esta gente se complica. Y recuerden que todo este equipamiento no solamente se usa para la gente con coronavirus. Todos estos equipos descartables, tubos endotraqueales, respiradores, monitores de todo tipo, se tienen que usar para la gente que tiene infarto, para la gente que está en cirugía, para la gente que está manejada por cualquier otro problema de salud. Entonces la situación realmente es bien difícil para la gente que presta servicios de atención médica en estos momentos en todas partes del mundo. Y mi palabra de admiración, porque realmente es notable que independientemente del juramento médico, etcétera, una persona deje su familia, deje sus hijos, salga a un hospital a exponerse, a infectarse, tenga que enfrentar pacientes sin la adecuada protección. Y de hecho, fíjense ya los relatos de cientos de médicos que han muerto a nivel mundial expuestos por a los pacientes pues, con los cuales trataron y han muerto de eso. Y no son todos médicos mayores de 50 años, ¿no? Muchos de los médicos que murieron en China y muchos de los médicos que están muriendo en España y en Italia son médicos relativamente jóvenes. Vamos a ver, bueno, yo lo que sé es que en el caso del gobernador de Nueva York, el gobernador Cuomo, él dijo que le habían ofrecido 3,000 y dijo que él necesitaba 27,000 respiradores, que eso les da una idea pues del problema. Tengo entendido que el gobierno federal está haciendo todo lo posible con los manufacturadores para aumentar la producción,
Pero es que esto se ha debido haber hecho hace meses. Esta gente estaba informada desde hace varios meses de la severidad de lo que venía, y siendo Estados Unidos un país de 350 millones de habitantes, era inevitable que con todas estas fronteras permeables y todo este turismo y toda esta gente de viajes de negocio, era inevitable que esa pandemia llegara aquí. Déjame ver si hay algunas personas aquí en el Instagram. Mariela me dice, cuando una persona se salva, ¿puede volver a contagiarse una y otra vez o queda inmune? Queda inmune, en teoría queda inmune. Casi todas las virosis, cuando una persona la supera precisamente porque su organismo desarrolla los anticuerpos específicos contra ese virus, y de ahí en adelante ese virus pues es neutralizado en cualquier momento que se produce la reinfección. El virus, los anticuerpos lo identifican y lo destruyen tempranamente antes de que adquiera lo que se llama la masa crítica. La masa crítica es el proceso de replicación de cualquier organismo por encima del cual ya los sistemas de defensa no pueden más. Si ustedes meten 5.000 virus, 5 millones de virus, eso es nada, eso lo maneja el sistema de defensa rapidito. Pero si ustedes meten 50 millones de virus, pues obviamente la cantidad es tan grande que el sistema de producción de células, linfocitos, neutrófilos, macrófagos, todas esas células que se comen esos animalitos no se dan abasto, y inevitablemente pues el paciente termina prisionero o víctima de esta vorágine de microorganismos. Ahora, lo que pasa es que el virus puede mutar, como dice, y entonces al cambiar su estructura genética ya no es exactamente igual, y puede ser que los anticuerpos no funcionen. Y ahora tendría que tener el paciente demasiada mala suerte para infectarse con el virus A, y resulta que el virus A mutó al virus A1, y entonces ahora se infectó con el virus A1. Caramba, demasiada mala suerte, ¿no? Pero lo más probable es que la gran mayoría de la gente que supere esto, bien sea por la vía rápida, es decir, que no se complique, o bien sea por la vía de que se complique, pero pueda salir adelante, estos pacientes van a quedar inmunizados. Esa fue la estrategia original de los ingleses. Vamos a dejar que la gente se infecte, vamos a dejar que ellos reciban desarrollen su propia inmunidad, y con eso salvamos la economía, y los que se van a morir que se mueran. Pero, como dijo el gobernador Cuomo, mi madre no es negociable. En otras palabras, yo no tengo por qué aceptar que para salvar a Wall Street vamos a matar a todos los abuelos que hay en este país. Déjame ver qué otra cosa hay aquí. Sí, la cloroquina se usaba y se usa todavía en algunos países del tercer mundo como medicamento antimalárico. Hoy más bien se utiliza en el tratamiento del lupus eritematoso diseminado, aparentemente con mucha utilización. Déjame ver qué otra palabra hay aquí. Bueno, si no tienen más comentarios, déjame ver si hay algún otro aquí. Aquí María Jacqueline Chacón Moreno me dice, estoy en Venezuela y no sabemos en realidad cuántos casos tenemos. Eso es correcto. Bueno, el gobierno nacional de Venezuela, bueno, el gobierno malo, porque tenemos un gobierno bueno que está tratando de cambiar las cosas, pero el gobierno malo tiene la mala maña de no dar cifras reales de la situación de salud. Entonces estos son momentos en que no sabemos en realidad en Venezuela cuántos infectados hay, si se están haciendo test, y mucho me imagino si los hospitales están en capacidad de manejar ni siquiera una leve carga o un leve aumento en la población que necesite ayuda para problemas de tipo respiratorio asociados a esta patología. Entonces, bueno, sí, si esto llega a Venezuela, como ha llegado a todos estos países de Europa y de Asia, y ahora está llegando a Estados Unidos, las consecuencias van a ser lamentablemente muy feas, muy duras para todos, para los que están allá y para los que estamos aquí lejos del país. No sé si tienen otra pregunta. Si no tienen otra pregunta, bueno, no quiero terminar de arruinarles su viernes. Desearles que tengan un buen fin de semana en cuarentena. Vamos a ver, veo que mucha gente... Jenny, hola Jenny, me encanta que estés por aquí. Siempre me complace compartir contigo estos programas. Veo que mucha gente está rehusando los guantes, los lavan y los vuelven a usar. Bueno, en teoría no debería haber ningún problema, ¿no? Porque si tú lavas los guantes bien lavados con jabón, es lo mismo que si estás lavando bien tus manos. O sea que en teoría, si los guantes vienen contaminados con el virus y el virus lava las manos, lava también los guantes, ¿no?
Claro, eso es todo para los guantes de uso doméstico, ¿ah? Eso es para los guantes que se usan en la casa, en los ambientes donde uno está. Si uno vive en un edificio y va a tocar los ascensores, si uno va a un supermercado y necesitan sentir que se siente un poco más protegido usando unos guantes mientras agarra el carrito y mientras agarra los productos, yo creo que no hay ningún problema en que se laven bien los guantes con agua y jabón. Ahora, ya es diferente de los guantes que se utilizan en los medios hospitalarios, porque ahí sí estamos hablando de pacientes que están contaminados, que están infectados. Déjame ver qué otra cosa hay aquí, qué otra cosa. Hay mucha gente que se ha metido, pero pocos que hacen preguntas. Eh, déjame ver. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Lo que pasa es que ya todo el mundo debe tener un doctorado en coronavirus, porque realmente la cantidad de información disponible ha sido amplia. Ha habido mucha gente que ha explicado muy bien todos los aspectos técnicos, los aspectos médicos, los aspectos económicos, de tal manera de que, bueno, yo creo que en las próximas semanas haremos menos énfasis en explicar qué es y cómo se produce la enfermedad y cómo se contamina, porque ya todos somos unos expertos en eso, y estaremos más bien cubriendo la evolución y la severidad de los cambios. Ya en Miami-Dade, esta noche, hay toque de queda. En otras palabras, no se va a poder salir en la noche. No entiendo mucho eso de que no se pueda salir en la noche, porque al fin y al cabo yo nunca he visto un alma después de las 10 de la noche aquí con esta cuarentena. Yo no creo que nadie sale, ¿no? Saldrá la policía y saldrá la gente que necesariamente tendrá que ir a los hospitales, pero yo creo que la mayoría de la gente se está guardando en sus casas. Pero siento que eventualmente vamos a pasar por un tipo de restricciones como las que hay ahorita, severamente penadas en Europa. En Europa, si usted sale y lo agarran y no tiene una muy buena excusa para estar en la calle, va preso o le meten una multa muy grande. Así es que tarde o temprano aquí, ante un aumento abrupto de los casos, las autoridades van a tener que verse forzadas a prohibir que la gente salga ni siquiera a hacer ejercicio. Así es que hay que irse preparando para esa posibilidad. Hoy tuve la oportunidad de ir a un supermercado de aquí del área de Miami-Dade y vi con agrado que hay suficiente comida, hay suficiente papel toalé, ya no se ve la carestía que hay antes. Impusieron un orden estricto de solamente un paquete de papel toalé y en muchos casos los productos son uno o dos por persona o por cesta, pues. O sea que usted no puede ir y comprarse 20 galones de leche. 2 galones de leche por persona, 2 bolsas de harina pan, dos de cada uno, pues. O sea que me parece bastante razonable, porque encima de la situación precaria en que estamos, de angustia por la posibilidad de infectarnos, y encima de eso empieza a tener una situación de no tener abastecimiento alimenticio, entonces sí es verdad que la cosa se va a poner extremadamente difícil. Vamos a ver qué me dice aquí Jenny. En Canadá, si tu vecino se da cuenta de que tienes visita, puede llamar a... Sí, es verdad, Jenny, la situación en otros países es dura y la gente ha entendido la razón de por qué hay que hacerlo así. Y yo estoy de acuerdo en que sea así. Yo sé que es penoso que uno no lo dejen salir de su casa, que la policía le diga que se tiene que retirar, que no puede andar, pero esto es no solamente por su salud personal, sino por la salud de su familia, de sus hijos, de sus abuelos. Porque usted no sabe dónde va a agarrar usted el virus y cuando usted llegue a su casa, a lo mejor a usted no le afecta, pero le afecta a las personas mayores que están con usted. ¿Alguna otra? Yo siempre hago el comentario y de repente voy a abusar de la paciencia de ustedes esta noche. Y voy a hacer un comentario que quise hacer con el programa anterior, que tiene que ver ese supermercado, Olga, ese supermercado fue BJ's. Y me imagino que Costco estará igual. ¿Ok? Y tengo entendido de la gente que ha ido a Publix que también, pues que entran y hay productos, pues que la cosa no es así tan grave como se pensó originalmente. Jenny siempre con sus preguntas interesantes. Jenny, todo el mundo está estimando que las próximas 4 semanas para todos los Estados Unidos van a ser cruciales. Quizás un poco más para aquellos estados que todavía no se han visto duramente afectados.
Hay tres cosas que están creando problemas en Estados Unidos. La primera es la competencia entre estados. Como cada estado trata de proteger a sus ciudadanos, entonces, bueno, hay estados que no le quieren prestar recursos a otros estados. O estados que están, como diríamos, el equivalente, comprando papel toalé para ellos solos, ¿no? Entonces, el otro día escuché, por ejemplo, al gobernador de Massachusetts frustrado porque otros estados están comprando a mejores precios los respiradores que él necesita. Entonces, eso les da una idea de que, bueno, que a veces la economía de libre mercado, a pesar de parecer justa o válida, ha escalado los precios y entonces los diferentes gobernadores están gastando fortunas en comprar productos porque simplemente siempre hay otro mejor postor y bueno, eso crea una calamidad enorme. Hay una gran preocupación porque mucha gente está saliendo del estado de Nueva York, que es ahorita el estado que está reportando mayor número de casos y mayor número de personas enfermas, hospitalizadas. Entonces, bueno, hay mucha gente saliendo del estado de Nueva York y resulta que Florida es uno de los estados preferidos de los neoyorquinos para pasar su invierno. Entonces, muchas de esas personas de Nueva York y de esos estados del norte tienen apartamentos en Miami. Entonces, ante esta situación de calamidad en esos estados del norte, están planteando venirse para acá y bueno, ya hay algunas autoridades que han sugerido, porque es una sugerencia, no deja entrar a la gente del norte para acá, pues. Pero bueno, eso involucraría cerrar el aeropuerto y poner barricadas en las autopistas que dan acceso a la Florida para que la gente no entre. Eso es una medida que ya raya pues en lo insólito. Pero bueno, eso es una situación porque definitivamente la Florida se va a ver afectada por gente que venga infectada de otros estados, más la infección ya propia que se está dando aquí cuando la gente sale a la calle y no respeta la cuarentena, ¿no? Lo que les quería comentar era que uno de los factores que me interesa mucho a mí es la calidad de vida durante la cuarentena. La cuarentena pone a prueba a todo el que esté bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque primero hay un nivel de estrés amplio por el hecho de las razones por las cuales estamos bajo el mismo techo. Es decir, está todo el mundo adentro de la casa porque todo el mundo está preocupado por no enfermarse. Entonces, eso crea ya de base un nivel de ansiedad y de estrés que pone los nervios de punta, como se dice en Venezuela. ¿Por qué ponen los nervios de punta? Porque cualquier incidente, bueno, esto los psicólogos amigos míos me podrán decir cómo se llama eso en psicología, pero yo lo describo de la siguiente manera. Las personas distribuyen su interacción humana con varias personas durante el día, sus compañeros de trabajo, sus esposas, sus hijos y sus amigos, pues porque uno no todo el día lo pasa hablando con la misma persona. Pero en cuarentena sí. Ah, caramba, en cuarentena no tienes otra alternativa que conversar y ver a las mismas 4, 5, 6 personas con las que estés todo el día en la misma casa, incluyendo sus hijos, ¿no? Entonces es interesante cómo en las familias donde tú compartes con tus hijos 4 o 6 horas de la totalidad de las 12, 14 horas diarias de interacción, ahora tienes que pasar todo el tiempo en compañía de tus hijos, todo el tiempo escuchándolo, todo el tiempo haciendo tareas, todo el tiempo preguntando, o si no estás con tus hijos, pero estás con tu cónyuge, estás todo el día pendiente de tu cónyuge. Y eso crea situaciones extremas que hace pues que cualquier discrepancia, cualquier diferencia de opinión se transforma en el detonante de una crisis familiar, de rabia, de furia, de violencia por el hecho de que cómo es posible que tú me hayas dicho eso, que me hayas dicho lo otro. Entonces, es necesario de una u otra manera que se trate de postergar cualquier tipo de diferencia de opinión que haya en relación a esa gente que esté ahí. En otra, tienen que estar en una de paz y amor. Aquí no se discute, aquí no se pelea, aquí no se ponen... se trata en lo posible de minimizar cualquier conflicto que genere discusión o polémica, porque no pueden salir de la casa. Entonces, los recursos naturales por los cuales cualquier conflicto familiar se manejan, que es salir de la casa y coger un poquito de aire, o irte al cine, o irte a tomar un trago, lo que sea, aquí no se puede hacer. Entonces todo se concentra y eso crea mucho estrés. Y si algo afecta, a mí mucha gente me dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo
para mejorar mi sistema inmunológico? Es una pregunta que me hacen con mucha regularidad. Yo les voy a decir lo que yo sé. El sistema inmunológico es un sistema dinámico, es decir, eso no es usted lo tiene aquí y lo tiene en ese nivel, sino que hay días en que sube y hay días en que baja. ¿Cuándo baja? Usted sabe cuándo baja porque usted se siente cansado, fatigado y usted busca descansar. Cuando el cuerpo busca descansar, se siente fatigado, siente que no tiene ganas de hacer nada, usualmente es un indicativo de una caída en la energía disponible para la actividad muscular. Entonces el cuerpo pide reposo. Y usualmente el sistema inmunológico es un sistema que consume mucha energía química. Mucha energía química. Eso de fagocitar a las bacterias y a los virus, eso traga mucha energía. Esa es la razón por la cual cuando uno se infecta con cualquier cosa, de inmediato el sistema inmunológico manda señales a todo el mundo y le dicen, échate, no hagas nada, no salgas a correr, quédate tranquilito porque yo necesito toda tu energía para luchar contra el enemigo. Yo no puedo darme el lujo de luchar contra una infección si tú estás corriendo un maratón o si tú estás centrado en un trabajo que consume mucha actividad mental. Yo necesito que tú reposes para yo mejorar tu calidad de salud. Entonces, es un sistema que sube y baja y que requiere nutrientes, por eso es que hay que estar bien alimentado, consumo de vitaminas, sobre todo las vitaminas hidrosolubles, se las quema el sistema inmunológico, porque como les dije, el sistema inmunológico acelera todas las reacciones químicas del cuerpo, se aceleran cuando el cuerpo está luchando contra una infección. Todas. Y esas reacciones consumen todo el complejo A, B, C, todas las letras del abecedario se consumen muchísimo en ese proceso. Y esa es la importancia que usted esté bien nutrido y que esté bien hidratado. Y tiene que estar bien hidratado porque muchos de los productos de desecho de esa lucha interna del sistema inmunológico contra el agresor termina creando una serie de metabolitos que intoxican y que se excretan por el riñón. Ahora, usted no va a botar eso por el riñón si no tiene agua de exceso. Entonces usted necesita hidratarse bien y sabe si se está hidratando bien porque va varias veces al baño a orinar durante el día. Si usted está orinando una sola vez al día, usted no está tomando suficiente agua. Entonces, les digo que eso es lo único que se puede hacer para mantener el sistema inmunológico. Pero lo que sí se debe trabajar es no hacer cosas que dañen el sistema inmunológico. En otras palabras, el consumo excesivo de alcohol, la falta de hidratación, el agua y el estrés, como les dije. El estrés, cuando los médicos de antaño les decían que el paciente necesita reposo, eso es, el paciente necesita reposo para poder permitir que el sistema inmunológico lo defienda. Entonces, no tengan esa tendencia de creer que porque ustedes están en cautiverio, ustedes tienen ahora que aumentar la actividad física a niveles de lo cual ustedes habitualmente no hacen, ¿no? Porque hay gente ahora que ha transformado sus pasillos y sus espacios personales en una suerte de gimnasio de pentatlón, porque ellos tienen que estar en forma. Bueno, recuerden que estar en forma también debilita el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico necesita esa energía que usted le está dando a los músculos para hacer esos ejercicios. Entonces, moderación, buena hidratación, buena nutrición, suministro de vitaminas, sueño completo, trate de dormir, aproveche ahora y trate de dormir sus 8 horas completas y trate entonces de evitar conflictos y de adoptar un tipo de comportamiento de grupo que reduzca el estrés y la angustia y la ansiedad. Aquí está mi primo José Antonio Durán y dice, ¿qué medidas de protección deben tomarse para ir de compras a un supermercado o una farmacia? Yo diría que la primera es mantenerse alejado de casi todo el mundo. En otras palabras, no estar aglomerado con nadie. Entonces, esa es una de las primeras. La segunda, si usted siente que va a infectar a otros o si usted siente que otras personas en un momento dado pueden estornudar o toser frente a usted, llévese su tapaboca. ¿Okay? Al principio estábamos diciendo que el tapaboca no protegía a nadie porque es verdad, si las personas tocan una superficie donde haya virus y se llevan eso a la boca o a los ojos, el tapaboca no los va a proteger. Pero en estos casos en que usted está yendo a un supermercado donde potencialmente puede haber muchas personas, es importante que usted se ponga su tapaboca y se ponga sus guantes plásticos. Usted va, hace su mercado sin tanta ansiedad y cuando termine, usted llega con esos productos, los mete en el carro, se quita los guantes y se va con su tapaboca para su casa
Y cuando llegue a su casa, bueno, tiene que desprenderse de muchas de estas cosas, pero lo más importante es que se lave las manos. El lavarse las manos varias veces, porque acuérdense que si en la casa no hay nadie infectado, el único chance que usted tiene de infectarse en su casa, si no hay más nadie infectado, es que usted se lleve las manos a la cara de una superficie que tenga virus. Entonces, bueno, si usted toca un paquete que compró en un supermercado y en ese paquete todo de cartón lo tocó un señor que lo puso hace 3 horas y estornudó sobre el paquete, bueno, es razonable pensar que ese paquete tiene virus. Entonces, agarre todas esas cosas, sáquelas de sus paquetes, ¿verdad? Con sus guantes o lo que sea, póngalas en el refrigerador y lávese las manos de inmediato y bote todos esos cartones y todas esas bolsas y todo lo que haya traído al supermercado, lo mete en una bolsa plástica y lo manda para la basura. ¿Ok? Porque así evita pues tener esos cartones y esas cosas que haya podido tocar otras personas. Ya los containers internos, que si las bolsitas donde vienen empacadas las cosas, ya eso es mucho menos probable que venga infectado y contaminado con el virus. ¿Qué más? Bueno, los tapabocas caseros no son tan efectivos como los tapabocas de filtro, pero inevitablemente es mejor que andar con la cara descubierta. ¿Eh? Yo escuché aquí que en algunos hospitales le están diciendo a los médicos que se lleven sus bufandas y sus cosas porque de una u otra manera cualquier cosa que detenga que una gotica de saliva se aproxime a la boca o a la nariz o a los ojos de uno ya es una protección, ¿no? Bueno, ya creo que saturé y creo que dije todo lo que tenía que decir. Les deseo un buen fin de semana a todos. Paciencia, tranquilos, que la ciencia nos va a sacar adelante. El ingenio humano, la inteligencia humana le va a buscar diferentes estrategias para que todos puedan en un momento dado aspirar a salir adelante de esto. Va a haber mucha gente que no lo va a lograr. La biología es así, la vida es así. Todos los días perdemos personas en accidentes, en otras causas de muerte. Así es que habrá que también tener um, la tolerancia, la aceptación de que muchas personas se nos van a ir o nos iremos. No sé, porque yo no puedo decir que yo no me va a afectar eso, pero saldremos adelante. La especie humana seguirá en esto y yo sí creo que esto va a cambiar la vida de todo el mundo, va a ciertamente cambiar la economía, va a cambiar la manera en que la humanidad colabora e interactúa unos con otros y bueno, tendremos un nuevo mundo después del COVID-19, tendremos una nueva realidad económica y bueno, yo espero que muchas personas entiendan ahora el rol súper importante de unos buenos gobiernos eficientes, de gobiernos que protegen a sus ciudadanos, de sistemas de salud que tienen cobertura total y que atienden a todo el mundo y que no son sistemas donde una persona va a hacerse un test de coronavirus y le llega un bill de $3,000 al día siguiente. Bueno, todo eso habrá que revisarlo porque aquí vamos a tener que comparar lo que pasa en muchos otros países del mundo, donde la última preocupación de cada ciudadano es la factura que va a recibir del hospital. En este país es la primera preocupación de cualquiera de nosotros, es esa. Es cuando lleguemos allá al hospital y nos digan, ¿usted tiene seguro? ¿Dónde está su seguro? ¿Y quién se va a responsabilizar con el pago de esta cuenta? Y entonces uno, encima de que viene asustado con esta pandemia, tiene también que asustarse por la idea de pensar que no solamente usted se va a ir enfermo y a lo mejor no se queda en este mundo, sino que encima de eso su familia pierde la casa y todo lo que tenían por cuenta de que usted se enfermó. Entonces, bueno, esa es mi percepción como médico y como ciudadano. Yo sí creo que esto va a ser más evidente que... Estoy de acuerdo contigo, Jenny. Hay que tomarse un vinito también. El vinito es un buen vasodilatador, un buen relajante, hace que la gente se sienta un poco más cómodo. Y eso sí, no se vaya a tomar 3 botellas de vino, ¿no? Tampoco es para tanto. Entonces, bueno, estamos por empezar el mes de abril, un mes importante. Y el mes de abril va a decidir muchas cosas en Norteamérica y en el mundo. Es el mes donde en muchos países va a ser pico esta pandemia. Así es que espero que todo salga bien, que salgamos adelante.
Y bueno, aquí un saludo de Carmen Jacqueline Chacón desde Venezuela, 1 millón de gracias. Siempre pendiente de Venezuela, Carmen. Siempre llevando a Venezuela en el corazón. Siempre preocupado por lo que está pasando, pero siempre esperanzado de que vamos a salir los de allá y los de aquí y que algún día podremos volver al país y reconstruir el país que nos vio nacer, que no se parece en nada a este. El otro día estaba algo triste porque estaba pensando en la cantidad de muchachos jóvenes que tienen 22, 23 años que no conocieron otro sistema, que no conocieron una Venezuela diferente donde uno podía salir a cualquier hora y no lo atracaban y no lo mataban y no lo molestaban. Y la gente podía desarrollarse, donde los inmigrantes llegaban y prosperaban en pocos años y donde todos teníamos acceso a la salud y a la educación. Y lo digo porque yo tuve acceso a la salud y a la educación. Yo no recuerdo que mi madre pagara nunca una factura de salud. Por lo menos en la primera infancia y en la adolescencia, cuando uno tenía problemas, uno iba al hospital, lo veía en los hospitales públicos, lo curaban, uno se iba para su casa y yo no recuerdo nunca que mi mamá haya sentido preocupación por una factura de un hospital público. Y los hospitales públicos eran muy buenos. José Antonio, ¿qué se le puede decir a una persona que está curada cuando se van los síntomas o un tiempo después? Bueno, mira, si esta pandemia se comporta como todas las otras infecciones virales, tipo influenza o tipo cualquiera de estas infecciones virales que conocemos, la inmunidad debe permitirle a la persona no tener otras complicaciones. Los pacientes que han superado esto después de una severa neumonía, vamos a aquellos que sí se complicaron, que hicieron esta neumonía tóxica con septicemia y se vieron muy graves, pero sobrevivieron. Estos pacientes, según la experiencia de China y de Corea del Sur, van a terminar con una severa fibrosis pulmonar. Les dije, esos agentes inflamatorios actúan comiéndose al mismo pulmón y desarrollando una respuesta compensadora que sustituye al tejido pulmonar por tejido fibrótico. Por eso se llama fibrosis pulmonar. Y por supuesto ese tejido no respira, pues ese tejido no contribuye a la ventilación y a la oxigenación de la sangre y por lo tanto estas personas van a quedar con una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué otra cosa hay que aquí? Bueno, creo que luego que no sale el virus en 2 exámenes, sí. Lo que está pasando es que hay personas que han superado el virus. Hoy estuve escuchando al mayor de la ciudad de Miami. Él tuvo un contagio directo con alguien que estaba infectado. Pasó por una etapa de virulencia sin mayores síntomas graves. Ya salió de eso, se siente bien, pero cuando fue a hacerse el test todavía estaba positivo. Entonces, en muchos casos, a pesar de que hay una mejoría sintomática, el virus todavía está detectable en las células de la nasofaringe. Entonces, en estos casos, antes de dar al paciente de alta, se le está pidiendo un segundo examen de coronavirus, de COVID-19, hasta que los 2 exámenes secuenciales no dan negativo, no se considera que ya la persona está en capacidad de salir porque ya no es contagiosa para otras personas. No es que le va a dar la enfermedad de nuevo, es simplemente que si todavía tiene virus, pues puede contagiar a otros. Ok, bueno, gracias Beatriz, gracias por saludarme desde Venezuela. Y bueno, me complace mucho haber podido conversar con ustedes sobre todos estos temas. Para mí es un gran alivio profesional y emocional el poder en la cuarentena poder conversar con gente y ser útil de alguna manera. Ya mi condición física no me permite salir a un hospital a ayudar a nadie. Creo que no sería prudente de mi parte ni para con el equipo médico ni para con los pacientes que fuera a atender. Así es que en esta etapa de mi vida profesional prefiero ser un efectivo comunicador de temas de salud, aclarando y reduciendo la ansiedad y las preocupaciones de la gente a través de una información veraz y oportuna, que por cierto es una de las cosas que se está perdiendo en esta pandemia.
Hay una cantidad de bolas que circulan en las mensajerías privadas que son francamente como para sentarse a reír, pero lo más dramático no es que la gente, que les parezcan insólitas, sino que la gente las hace virales, ¿sí? Las riega. Entonces mucha gente termina creando teorías conspirativas que no aclaran el panorama y lo que generan es una gran ansiedad. Bueno, me voy a despedir de ustedes, espero que hayan disfrutado este conversatorio y hasta una próxima oportunidad. Ya la semana que viene espero poder hablarles ya no de todas estas partes médicas, sino comentar un poquito la efectividad de las medidas que se están tomando a nivel nacional y mundial. Muchas gracias a ustedes por su atención y bueno, de nuevo espero que me sigan sintonizando. Gracias a todos y buenas tardes. Feliz fin de semana.